Segunda semana, electricidad. Hablaremos de circuito en serie y circuito en paralelo. Definiremos circuito en serie como aquel que tiene conectados sus receptores uno a continuación del otro. Los valores de las magnitudes de elementos conectados en serie cumplen las siguientes características. El voltaje de la pila se reparte entre los elementos del circuito, la intensidad es constante y la resistencia equivalente a un conjunto de receptores conectados en serie será igual a la suma de todas las resistencias individuales. En los circuitos en serie, si desconectamos una bombilla o se funde, las demás dejan de lucir. Definiremos circuito en paralelo a aquel que tiene conectados los terminales de sus receptores y están unidos entre sí. Los valores de las magnitudes de elementos conectados en paralelo cumplen las siguientes características. La tensión es constante. La intensidad la sumaremos como la suma de las intensidades y la resistencia equivalente la calcularemos con la siguiente fórmula. Tal y como vemos en esta figura, en los circuitos en paralelo, si desconectamos una bombilla o se funde, las demás siguen luciendo. Ha llegado el momento de afianzar los conceptos. Hagamos ejercicios. Buenas tardes. Vamos a empezar a hacer este primer ejercicio de circuito en serie. Como hemos visto antes en la teoría, los circuitos en serie tienen unas características determinadas. Sus receptores van unidos unos a otros. En este ejercicio nos dan dos resistencias, una de 20 ohmios y otra de 30 ohmios. Nos preguntan que obtengamos la resistencia equivalente, la intensidad total y en la diferencia de potencial en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Comencemos con este ejercicio. Tal y como hemos visto en la teoría, la resistencia equivalente en un circuito en serie es igual a la suma de las dos resistencias. Por lo tanto, en este circuito tendremos que la resistencia equivalente total será 50 ohmios. Para obtener la intensidad total del circuito, tendremos que basarnos en la ley de Ohm, que nos decía que la intensidad era igual al voltaje partido la resistencia en ese circuito. En este caso tendremos como dato 4,5 voltajes de la pila que nos han dado y la resistencia equivalente total de 50 ohmios, dándonos una intensidad de 0,09 amperios. Si lo pasásemos a miliamperios nos daría 90 miliamperios. Para calcular la diferencia de potencial en la resistencia 1 y la diferencia de potencial en la resistencia 2, nos tendremos que basar también en la ley de Ohm. ¿Os acordáis que vimos la semana pasada que voltaje era igual a intensidad por resistencia? En este caso, voltaje de la resistencia 1 será igual a la intensidad por la resistencia 1, siendo por tanto 0,09 amperios por 20 ohmios, con un resultado total de 1,8 voltios. La diferencia de potencial de la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 2, lo obtendremos del mismo modo. Intensidad por la resistencia 2, 0,09 por 30 ohmios. Acordaros de ir arrastrando las unidades. Es importante que nunca olvidemos en qué unidades estamos trabajando. Hemos resuelto este ejercicio de circuito en serie. Ahora haremos un ejercicio de circuito en paralelo. Buenas tardes. Vamos a hacer ahora el ejercicio de circuito en paralelo. En este ejercicio nos dan dos resistencias de 20 ohmios cada una y una pila de un voltaje de 8 voltios. Nos piden que calculemos la intensidad en cada uno de los ramales, que calculemos también la intensidad total
y que calculemos la resistencia equivalente. Hemos visto en teoría que en los circuitos en paralelo la intensidad de cada uno de los ramales está en función de la resistencia que pasa por esos ramales. Por lo tanto, la intensidad del ramal sub 1 será igual, siguiendo siempre la ley de Ohm, será igual al voltaje partido la resistencia de ese ramal. En este caso tendremos 8 voltios, que sería el voltaje, partido el ramal sub 1, pasamos por una resistencia de 20 ohmios, dándonos como resultado 0,4 amperios. Obtendremos ahora la intensidad de la rama sub 2. Lo calcularemos de la misma manera. La intensidad que pasa por la rama sub 2 está en función del voltaje y de la resistencia que está en esa rama. Por lo tanto, en este caso, tendremos el mismo valor. Nos dice también la teoría que hemos visto anteriormente sobre los circuitos paralelos, que la intensidad en los circuitos paralelos se calcula como la suma de las intensidades de todo el circuito. Es decir, la intensidad total la calcularemos como la suma de la intensidad sub 1 más la suma de la intensidad sub 2. En este caso, bien sencillo, sería 0,8 amperios. O lo que es lo mismo, 800 miliamperios. Nos piden como última pregunta que calculemos la resistencia equivalente de todo el circuito. Sabemos por la ley de Ohm que la resistencia equivalente es igual al voltaje de todo el circuito partido la intensidad de todo el circuito. Teniendo ya la intensidad de todo el circuito y el voltaje que lo teníamos como dato, podemos obtener la resistencia equivalente. Tenemos, por lo tanto, 8 voltios partido 0,8 amperios, nos dará una resistencia equivalente de 10 ohmios. Y con esto acabamos los dos ejemplos de circuito en serie y circuito en paralelo. Es el momento de que vosotros empecéis a hacer los ejercicios en clase. Hasta entonces. Mamá, mira.